Queridos amigos, bienvenidos a la presentación de la plataforma de e-learning Prometheus, una plataforma que creemos que tiene potencial como para revolucionar, a nivel mundial, la comprensión de todos los actos jurídicos. Esta plataforma va a explicarle a cualquier operador del derecho o a un simple interesado en esta ciencia, con ayuda de la matemática, en concreto, de la geometría y la combinatoria, la manera de solucionar cualquier caso, ya sea natural o jurídico que se le pueda presentar, ya sea a nivel teórico o en la práctica, en cualquier disciplina jurídica, cualquiera que sea la jurisdicción y legislación existentes en el mundo. Sí, lo habéis oído bien. Para ello hemos preparado una breve presentación con la ayuda de otras dos empresas de lanzadera. Una de ellas es Vidext, que son especialistas en inteligencia artificial aplicada a la elaboración de vídeos. La otra es Meta Architects, que es especialista en realidad virtual y metaverso. Mil gracias por vuestra ayuda en estos momentos iniciales y contáis con nosotros para todo el desarrollo futuro. Vamos a intentar explicaros, en unos pocos minutos, un acto legal prototípico, como es el asesinato. Y lo vamos a poder hacer independientemente de que seáis o no juristas, y por lo tanto, aunque no sepáis absolutamente nada de derecho. De hecho, cuando termine esta clase, habréis adquirido todos los conocimientos que pueden obtenerse en 2 años de carrera en materia de derecho penal. Y, además, sin necesidad de memorizar absolutamente nada. Recordad, en cualquier caso, que no es más que un simple ejemplo de los millones de actos, ya sean naturales o jurídicos, que vais a poder analizar y utilizar con esta estructura. Esperamos que disfrutéis con ella. Vamos a dividir nuestra exposición en 2 vídeos distintos. En uno primero os vamos a explicar, de la forma más sencilla posible, qué es un delito en general. Y después, en el siguiente vídeo, analizaremos qué es un asesinato. Esto que estáis viendo es la estructura global en la que se basa toda la obra. Fue ideada por Pitágoras hace más de 2500 años y sigue plenamente vigente, aunque no os percatéis de ello, en la ordenación de todos los lenguajes humanos y de todos sus ordenamientos jurídicos. Como podéis ver en su parte inferior izquierda, está compuesto de 48 capas, divididas en una dimensión infinita, una interdimensión y 3 dimensiones finitas. La analizaremos con mucho más detalle en otros vídeos. La estructura combina constantemente seres y egires. Ser es todo aquello que, para concebirlo, necesitas decir qué es. Si preguntas qué es una lámpara, es porque es un ser, inanimado, pero un ser. El agere, que es una palabra latina, da lugar en distintas partes de la estructura a palabras como hacer, acto, acción, etc. Se representa en la estructura por medio de un círculo. Tanto el ser como el agere se combinan hasta el infinito en toda la estructura y hacen las veces de binomio como los unos y los ceros en el lenguaje informático. Los seres y los ageres deben diferenciarse, por lo que una de las primeras cosas que debe de aprender el oyente es que, si presencia la exprimición de un limón que se convierte en zumo, deberá tener en cuenta que el zumo es un ser, que el zumo de limón también lo es, pero que la exprimición no es, sino que y. En la medida en que realiza un proceso de transformación de algo que es, en algo que será, a través de algo que no es. El problema que se plantea en la estructura es que todo lo que hay en él, son seres y ageres y todos ellos pueden ser observados como principales desde una respectiva óptica humana. Y de hecho es así. Antes de que empiece cualquier escena, todos ellos aspiran a ser protagonistas de un acto. La estructura soluciona esa relatividad fijando un único punto de vista alrededor del cual va a girar todo. Solo va a haber un acto principal y alrededor de él, van a girar interactos, circunactos y actos secundarios, que veremos después. Y esto es con independencia de que pueden seguir existiendo otros puntos de vista. Como por ejemplo el ataque de Estados Unidos e Israel a Palestina puede dar lugar a 2 estructuras con 2 actos separados, o ser analizado como un coacto en una única estructura. Un mismo bien puede venderse en un acto como una sola cosa, o por partes separadas. Lo que puede ser solo una parte de un viaje, puede ser tratado como un viaje completo en otro acto. La sensación sería algo así como lo que uno piensa. La misma aparece reflejada en la bola superior izquierda con las letras S ya que podéis ver en la gráfica. La sensación pertenece al mundo de lo sensual o subjetivo, esto es, al mundo del sensoo, como se le denominaba en latín, del sensum. Ahora veremos por qué lo sensual se ha confundido con el tiempo con todo lo relacionado con el sexo.
1. Fases. La sensación está compuesta por las siguientes fases. A. Alagnición o gnosis, del proto-indoeuropeo, en adelante pi asterisco no identificar, y que, cuando es instrumental, se denomina conocimiento, a través del cual que se identifica lo visto con algo previo. El prefijo ceo es indicativo de un conocimiento mutuo, razón por la que no tiene ningún sentido hablar en tales términos cuando falta la mutualidad. De no ser así, este último se denominaría ceo conocimiento. B. A la información, se plantea la cuestión de si la gnosis, para que pueda formar una sensación, requiere de la información suficiente para ello. Esta cuestión se está planteando de forma especialmente recurrente en materia médica a través de lo que se conoce impropiamente como consentimiento informado. C. A la impulsión, un momento en que un factor externo, un helado o unas verduras, influye en el hombre originando el impulso de su corazón y provocando el querer, helado, o el no querer, verduras. D. A la reflexión, un momento posterior en el que ese querer o no querer se dirige a la mente, la cual utiliza hasta 5 herramientas de procesamiento. La consciencia, del latín conscientia y a su vez, del pi asterisco esquerdos dividir, porque es el instrumento que sirve para saber si algo es bueno o malo. El discernimiento, del pie quer, cortar, para cortar lo conocido y poder separar así los pros de sus contras. Este discernimiento no tiene edad fija y varía en función de lo que va a ser objeto de discernimiento. El pensamiento, del latín pensare, pesar lo separado y los pros y los contras. El razonamiento, del latín ratio, del verbo rie calcular, estimar, que da lugar a términos como ratificación en el sentido de que algo se detalla o desglosa y que da lugar a palabras como ratificación que consiste, precisamente, en el acto de ponderar y detallar la opinión de un perito que ha emitido previamente un informe. Hay 3 tipos de razonamiento: deductivo, inductivo y dialéctico. A la decisión, a continuación, la persona decide lo que no va a hacer. Decidir viene del latín decadere, separar y caer, de forma que la decisión no es lo que se hace finalmente, sino precisamente lo que no. A el senso, y finalmente, después de decidir, siente lo que va a hacer, del pi asterisco sent, dirigirse, como el sentido de las agujas del reloj o hacer un cambio de sentido, del que surgen palabras como sentencia. Pero, recuérdese, en ese sentimiento confluye tanto lo impulsado como lo reflexionado. Hablo solo de sentimiento y no de consentimiento porque, una vez más, este último no es sino el resultado del encuentro de 2 sentimientos, del mismo modo que la contradicción es la suma de 2 dicciones contrarias o una contraprestación la de 2 prestaciones contrarias. El delito es lo que, en la estructura que os paso a enseñar, se denomina una interacción o interactio en latín. Se denomina así porque está a mitad de camino entre la sensación y la acción. Esta interacción del delito es solo una de las más de 60 que componen la red neuronal de la estructura y que podéis ver iluminada en esta gráfica. Esta interacción del delito es solo una de las más de 60 que componen la red neuronal de la estructura y que podéis ver iluminada en esta gráfica en su parte inferior. Las interacciones se suelen ubicar en los lugares que podéis ver dentro de esta estructura genérica. Las que se generan entre estructuras, se grafían con círculos de color verde. Y las que se producen dentro de las estructuras, con círculos de color amarillo. La acción, que es la bola con la letra A, sería algo así como lo que uno hace. La acción, por el contrario, pertenece al mundo de lo actual. Esta palabra no significa lo que está ocurriendo ahora o lo que ocurre en este momento, que es el significado que se le da en castellano. El uso correcto es el que se le da en inglés, a través de palabras como actually, que es lo que ha dejado de sentirse y ya se está haciendo. Las circunacciones giran alrededor de la sensación y de la acción principal de cada estructura. Y se distinguen entre circundaciones, con los circundantes que la realizan, y circunstaciones, con los circunstantes que las realizan. Todas ellas dependen de la sensación o acción principal de tal forma que se extinguen, modifican o complementan, en la medida en que lo hace la acción principal. Y se representan con círculos naranjas, referidos a las circundaciones, y los círculos azules claro, para las circunstaciones. Las acciones secundarias dependen también de la acción principal, pero no cambian en función de aquella, ni se extinguen, sino que pasan a ser principales. Y se grafían con círculos de color violeta. Precisemos ya el concepto de delito. Para ello os vamos a explicar algo que os va a chocar mucho. Me refiero a que un delito no se comete con las manos, sino que se realiza con la mente. Resulta sorprendente, ¿verdad? Pues vamos a ello. Un delito no consiste en matar a otro,
sino que es el mantenimiento del pensamiento de matar, que arranca desde la sensación y que no se interrumpe cuando se está ya matando. Es evidente que antes de matar, una persona piensa. Pero es igual de evidente que también se mantiene su pensamiento mientras se mata, y sobre todo, cuando se inician ya las acciones preparatorias encaminadas a lograrlo. La palabra delito viene del latín delinquere, compuesto del prefijo de y de la raíz linquere y significa no abandonar ese pensamiento de matar. Con ello no digo que el delito sea solamente sensual, pues no hay delito mientras solo se piensa en cometerlo. De hecho, si observáis la gráfica, no hay delito desde la mitad de la interacción en dirección hacia la izquierda. Solo lo hay desde la segunda mitad en dirección a la derecha. Pero tampoco es actual, pues el delito no es el acto de matar, aunque opere simultáneamente con él mismo. Tal y como puede verse en esta gráfica, especialmente en el plano de perfil, el delito y lo sensual son simultáneos a la acción, pero el delito opera en un plano superior, como si de una nube se tratara. Eso hace que, para que haya delito, baste con el simple inicio del acto material. Y esto es muy importante porque tiene las siguientes consecuencias. Lo primero es que no puede hablarse de tentativa de delito, sino de la tentativa de un acto. La palabra tentativa viene del indoeuropeo ten, y significa estirar. Esta raíz da lugar a infinidad de palabras como detención, contención, retención o hipotenusa, que es la recta que se estira por debajo de los dos catetos. También da lugar a la palabra tienda, que es el lugar donde se extienden los productos para que el consumidor los vea. Esta palabra tentativa es distinta de la palabra intención, que veremos después. Ambas, tanto tentativa como intención, se parecen porque, de hecho, comparten la misma raíz ten, pero, a diferencia de la tentativa, que se estira por fuera, la intención es interna, razón por la que se prefija con un in. El lenguaje vulgar las ha equiparado. Pero lo correcto sería decir que he tentado matarla, y se dejaría para el plano interno, el decir que no era mi intención matarla. De hecho, esa es la razón por la que se habla de tentativa y no de intentativa. La segunda consecuencia de que el delito no sea un acto es que, si no llega a producirse el resultado, eso no debe afectar a la pena, que debe ser la misma. Y eso debe ser así porque el reproche es el mismo ya que no ha habido un abandono o desistimiento. La diferencia estribaría únicamente en relación con la indemnización, que no tendrá lugar si se frustra el resultado. Si, por el contrario, llega a terminarse el acto, ese resultado no se llamaba antiguamente delito, sino crimen, término que casi todo el mundo confunde con algo sangriento, por influencia de las películas o de las series de televisión. Este resultado, por lo tanto, solo afectará al deber de indemnizar, que en ese caso sí tendrá lugar. La tentativa, además, en contra de lo que hoy ocurre, debe estar igualmente penada porque en caso contrario, el delincuente tiene más margen de maniobra, porque sabe que si le pillan antes, el inicio está menos penado. Lo que los juristas llaman el iter crimen y su camino hacia el crimen, sería lo que se va haciendo durante el desarrollo del acto, no lo que se va pensando. El delito, por tanto, no avanza como el acto, sino que se mantiene, porque viene ya desde la sensación. Esta gráfica que os adjuntamos sistematiza todo el Código Penal. Repito, todo el Código Penal. Y en la misma podéis ver que solo hay 4 delitos, que son los que pueden verse en rojo en la parte superior, correspondiente al mundo sensual. Impresionante, ¿verdad? Estos 4 delitos son únicamente el homicidio, el hurto, la injuria y el perjurio. En el Código Penal de hoy se recogen más de 120 delitos, debido a que se confunden delitos y actos. Los delitos atacan un ente jurídico protegido completo, como los 4 que podéis ver iluminados. Un ente es la relación que la matemática y la combinatoria crea entre un hombre y cualquier otro ser distinto del hombre, ya sea material o inmaterial. Así ocurriría con la relación que puede existir entre un hombre y su integridad física. El delito de homicidio comprende 3 acciones en el plano inferior: la occisión o acción de matar, la lesión y la agresión sexual. Todos ellos son tipos de actos homicidas, porque el sufijo cidio no solo significa matar, sino también herir o cortar. Las acciones, a diferencia de los delitos, recaen únicamente sobre el componente no humano del ente, esto es, la integridad física, y conectan por debajo con una serie de interacciones que podéis ver también en la gráfica. Estas interacciones son neutras, porque se limitan a decir la forma en que la acción principal situada encima conecta con la acción secundaria de debajo. Una de esas interacciones sería la mención. La misma palabra que utilizamos cuando decimos, por ejemplo,
Que alguien no ha hecho mención en su discurso de un determinado problema. Mención es la interacción que atraviesa la acción. En este caso, la que atraviesa el discurso. Al ser neutras esas interacciones, no tiene el más mínimo sentido hablar de delito de coacción, porque sería como decir delito de acción. Si alguien intimida el proceso de sensación de una persona, la sensación será la acción principal, la intimidación la acción secundaria, y ambas operarán en coacción. Cuando los actos principales, tales como la agresión sexual, la sedición, el robo o toda esa retahíla de actos que os suenan como delitos, son acompañados de otros actos secundarios como el incendio o la utilización de veneno, estos últimos actúan como agravantes. El agravante opera cuando esa acción secundaria supone, indirectamente y en el ámbito sensual, un ataque a otro ente jurídico protegido. El reproche penal, por lo tanto, la pena, no está en el acto realizado, por muy mal que suene ese acto, sino en el mantenimiento de esa sensación, siempre que se dé la convergencia del delito y el acto. Un homicidio, en sí mismo, no es nada, ni cuando es fortuito ni cuando es imprudente. En resumen, matar es, desde el punto de vista jurídico, un acto natural más, igual que puede serlo el exprimir un limón. Es un acto sin reproche ni pena. Mantener una intención dolosa o delinquir tiene la consideración de delito, pero ni es un acto ni tiene pena. Un acto delictivo, suma de ambos, tiene pena, pero ni es un acto natural ni tiene reproche, porque la pena no es un reproche, es un castigo. Para finalizar, amigos, un acto sin delito no es nada distinto a convertir un limón en un zumo de limón. De hecho, producir la muerte de una persona con imprudencia incluso grave, nunca debería ser un delito, porque en la imprudencia no se abandona una sensación dolosa. Todos nos imaginamos siendo los padres del fallecido, pero nadie el padre del imprudente. Y llenar las cárceles de homicidas imprudentes, dejando en la calle a centenares de delincuentes dolosos, no parece una solución muy lógica. Un delito no es un acto porque, aunque, normalmente van de la mano, son conceptos distintos y diferentes. Son distintos porque están en distintos lugares de la estructura. Y ello por varias razones. Por su ejecución, el delito se realiza internamente con la mente y solo se intenta, intención, mientras que el acto se hace externamente con las manos y solo se tenta, tentativa. Por lo que atacan, pues mientras el delito ataca lo que en filosofía se denomina una enchie, que es la relación, por ejemplo, de dominio de una persona y su bien, dominancia, el acto ataca solo a una de sus enias, que es uno solo de los que integran esa relación, el bien. También son distintos por lo que reprueban, pues el delito solo se reprocha y no se pena y el acto solo se pena y no se reprocha. Y por su regulación, porque el delito no necesita de ley mientras que la pena sí que la necesita. Pero además de distintos, es que también son diferentes, porque pueden funcionar por separado, apuesto que, aunque no puede haber pena sin delito, sí que puede haber delito sin pena. Si un niño mayor de 7 años ya puede cometer un delito, pero no es punible. Y si se injuria diciendo algo que es verdad, sigue habiendo delito pero no pena, dando lugar a la conocida como exceptio veritatis.